Que el Señor nos bendiga. Amén. Abra su Biblia entonces en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Bien, amados, el Señor nos bendiga. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, Señor, derramado, por permitirnos adorarte, por estar en tu presencia, Señor, por poder descansar en ti, mi Señor. Descansamos en ti, echamos todas nuestras ansiedades en tu presencia, Señor. Nuestras preocupaciones, tú te las has llevado, Señor, y ahora estamos, mi Dios, preparados para poder escuchar tu palabra. Oro, Señor, por los que están presentes y también por los que están escuchando esta palabra por medio de las redes sociales, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, amado. El Señor bendiga a la iglesia y Dios bendiga también a los que se han conectado. Yo sé que hay algunos que entran, se conectan, pero no dan like, no ponen ningún comentario, y porque tal vez no quieren que sepamos que ellos estuvieron aquí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que escuchen la palabra del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a la iglesia invisible, y también Dios bendiga a los que nos envían saludos, entre ellos nuestro hermano Ricardo Godoy, que de continuo está ahí conectándose junto a nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Toledo, que anda de vacaciones, que también se conectó la vez anterior. Y así, a cada uno de los que se conectan, amados. Que la palabra del Señor pueda hacer vida en nuestros corazones y en cada uno de aquellos que la escuche. Que esta palabra sea espíritu vivificante y no una palabra muerta. No queremos aprender la palabra solamente aquí en nuestra mente, de manera teológica, saber muy bien todos los cuerpos dogmáticos de la tradición y de la iglesia. No, queremos vivir la palabra. No importa que no se sepa toda la palabra, pero el poquito que se sabe, que lo podamos vivir. Amén. Porque esto no es un libro informativo, es un libro que nos transforma, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de ver la vida, que cambia nuestros parámetros. Él corre nuestras estacas. Este mundo que creíamos que era cuadrado y que no iba para ninguna otra parte, si nosotros poco menos no lo permitíamos. Eso lo cambió el Señor. Y Él ha corrido nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de las cosas a nuestro alrededor. Hoy día podemos entender que hay mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Amén. Amén. Y esto se entiende por la fe. Amén. Amén. Estos días conversaba con un hermano del Paraguay, y él me decía que era necesario guardar los mandamientos para poder agradar al Señor. No son las palabras textuales, pero en el fondo eso era lo que estaba queriendo decir. Porque había
algo diabólico en decir que no había que guardar los mandamientos. Y yo le decía que sí, estoy de acuerdo con eso. Hay algo diabólico cuando decimos que no hay que guardar los mandamientos del Señor. El libro de Romanos, si bien es cierto estamos hablando de Juan, pero esto toca Romanos y toca Hebreos también, toca la Biblia entera. Toda la Biblia está apoyada en un versículo y ese versículo en toda la Biblia. Esa es una máxima para estudiar la Escritura. Y hay una verdad sobre la que se escribe Romanos, y es porque había un movimiento de libertinaje en donde se estaba propagando el Evangelio y se estaba enseñando que como Cristo los había hecho libres, entonces podían hacer y deshacer sin temor, sin culpa, podían seguir en su vida lujuriosa como eran los romanos, amados, en sus orgías, y todo estaba bien. Esos eran los antinomianistas, los que vivían en anomia, los que vivían en sin y nomia, ley, los que vivían sin ley en su corazón, sin la ley de Dios en su corazón. Y por otro lado estaban los que tomaban la ley del Señor y la llevaban al extremo en que absolutamente nadie podía cumplirla. Y ahí estaban los dos extremos, los que vivían sin ninguna ley y los que vivían con una carga legislativa, espiritual, que nadie podía llevar, ni siquiera los que profesaban aquella ley. Cuando Cristo irrumpe en el escenario de esta tierra, cuando Él viene y rompe los cielos, Él nos da una mejor interpretación, una interpretación correcta de la ley que el mismo Señor, que su Padre le había dado a Moisés, que le había dado a los hombres. Pablo dice que la ley no es mala, que el problema de la ley, comillas, el problema es que por medio de la ley yo sé lo que es bueno y lo que es malo, porque la ley abre mis ojos. La ley me dice, no matarás, no codiciarás, no adulterarás. La ley me dice, amarás a tu Dios, no desearás la mujer de tu prójimo. Eso lo dice la ley. Amén. Por medio de la ley yo entiendo qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. El problema de la ley, y aquí sí que está el problema, es que nadie podía cumplirla. Nadie, absolutamente nadie. No hay un solo hombre que haya podido llevar a cabo la ley, excepto Jesús. Amén. Es verdad, Jesús no abole la ley, no la quita, sino que Él la cumple. Así es, amén. Y ahora nosotros recibimos esa santidad, recibimos ese cumplimiento de la ley en Él, por imputación la recibimos nosotros, por medio de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesús. Yo no puedo, no hay un solo hombre en la tierra que pueda llegar a la presencia del Señor si no es por medio de Jesús. ¿Por qué por medio de Jesús? No es un mero trámite, no es un mero mantra religioso, sino que es por lo que Él hizo estando aquí en la tierra. Él fue el Cordero Inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? El Cordero que se llevaba para sacrificar, el que se ofrecía en holocausto en el templo, tenía que ser un cordero perfecto, sin ningún defecto. No podía tener ni siquiera magulladuras. Sus testículos, lo dice la Escritura, tenían que estar sanos. No podía haber nada. Bendito mi Dios. Ese es tipo, y Hebreos lo dice, que todo aquello que nos presentó la ley era sombra de lo que había de venir en este tiempo. Todo esto que estamos hablando, esta pequeña introducción, tiene que ver con estos versículos que hemos leído, porque vamos a hablar sobre la propiciación, sobre el pago, el rescate de nuestros pecados. Amén. Así es. Y esto está muy ligado con el Antiguo Testamento y con lo que ocurría en el tiempo de la ley. Entonces, el Señor Jesús, es verdad, no abole la ley, no la elimina, pero sí la minimaliza, ojo con esta palabra, ¿ya? La reduce en solo 2 mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y de pronto algunos piensan que cuando decimos que toda la ley se resume en estos 2 mandamientos, poco menos que estamos mutilando la Escritura. Es que son palabras de Jesús. Y si usted analiza bien este tema, todos los mandamientos están ahí en esos 2. Porque si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted a su prójimo no le va a mentir. Usted no va a querer asesinar a su prójimo. No va a querer ser homicida de su hermano. Usted no va a querer robarle ni quitarle la mujer. No va a codiciar lo que tiene él. Porque está amándolo. Y los 3 primeros mandamientos que tienen que ver con el Señor, del decálogo de la ley, se resumen en el primer mandamiento, que es ama a Dios por sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios, no me voy a hacer una imagen falsa de Él. Amén. Y ese tema de hacer imágenes, wow con eso, porque de pronto siendo creyentes nos hacemos una imagen que no corresponde del Señor. Y el Señor nos dijo, no te hagas imagen de mí. Que el Señor nos ayude. Entonces, en este sentido, toda la ley recae sobre Jesús. Jesús la cumple y por medio de Jesús, Él tiende el puente entre la humanidad y la divinidad, entre la humanidad y la trascendencia de la divinidad. Este Dios que era trascendente se vuelve inmanente, desciende a la tierra, se humana, camina entre nosotros, cumple toda la ley, todo lo que los hombres, lo que los humanos como tal no podíamos alcanzar a hacerlo. El Señor Jesús en su humanidad cumple toda la ley y luego paga el precio del pecado con su propia sangre, tipo del cordero que se llevaba una vez al año al templo. Recuerde que había un propiciador, que era el sumo sacerdote, que entraba con la propiciación, que era la sangre del cordero. Entraba al lugar santísimo y colocaba el propiciador, colocaba la propiciación en el propiciatorio, que era una plancha que estaba sobre el arca del pacto. Ahí se derramaba la sangre del cordero. El sacerdote llevaba la sangre para derramarla encima de la plancha que estaba encima del arca del pacto. Ahora, todo esto, volvemos a lo mismo, es sombra de lo que había de venir. Porque ¿quién es luego Jesús? Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, es el propiciador. Amén. Y Él mismo es la propiciación, porque por medio de su sangre Él va a pagar el rescate por nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Esa es la plancha de la propiciación. La cruz del Calvario, donde se va a derramar la sangre. ¿Qué tiene que ver todo esto con los textos que acabamos de leer? Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que nos escribe Juan? Que Dios es luz, que no hay comunión ninguna entre Dios y las tinieblas, que la luz se hizo vida y habitó entre los hombres, y los hombres no la pudieron resistir, la rechazaron y la eliminaron, pero las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, nos dice el primer capítulo de Juan. Colosenses nos dice que nos trasladó a nosotros sus hijos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Luego Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y de su iglesia dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros hoy día, reflejando la luz de Cristo, somos luz para el mundo. Estas cosas yo les escribo, dice Juan, para que no pequen, porque el que es de Dios, las cosas de Dios hace. Pero, punto y coma, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se acuerdan lo que citamos recién? Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesús, mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el versículo que trastornó el mundo de Lutero? Lutero de pronto ve el texto de Joel y dice, mas el justo por la fe vivirá.
A ese tipo de justicia se está refiriendo la Escritura. A esta justicia que no era nuestra, pero que nos es delegada, nos es imputada a nosotros, sin merecerla. No merecíamos esta justicia. Pero es que a eso vino Jesús, a los que no la merecíamos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la reunión pasada? ¿Para quién es el Evangelio? Es para los quebrantados, es para los cansados, es para los que están aburridos de esta vida, para los que tienen tedio, para los que todo ya les da exactamente lo mismo, para los que están en prisiones de oscuridad, en tinieblas tenebrosas. Para ellos es el Evangelio, amados hermanos. Entonces, para ellos es esta justicia, para nosotros es esta justicia. Nadie es justo por ser más bonito que el otro. Nadie es justo por haber hecho mejor las cosas que el otro. Tito 3:5 dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que por el lavamiento, por la regeneración, por medio de su palabra. Por medio de eso nos salva. ¡Wow! Entonces, estas cosas os escribo para que no pequen. Si somos hijos de Dios, nuestra naturaleza sigue siendo la naturaleza pecaminosa, pero hoy día tenemos una mente transformada, hemos sido regenerados, ahora queremos andar en luz, pero eso no quiere decir que estemos exentos de caer, de pecar. No, podemos pecar, y vaya que sí podemos pecar, pero el apóstol nos dice, pero guárdense, porque las tinieblas no tienen comunión con la luz no tiene comunión con las tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas huyen. Así y todo, nos está diciendo Juan, ustedes pueden caer. Alabado sea Dios. Existe la posibilidad de que ustedes pequen. Bendito sea el Señor. Por eso él dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y miren lo que sigue diciendo, y esto es lo que habíamos hablado en la introducción. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense que aquí es donde entra la palabra esta, la propiciación. Él es el que paga el precio. Jesús es el propiciador. Jesús es el propiciatorio y es la sangre propiciadora. Amén. Él es todo. Él cumplió todo el pago por nuestra maldad, por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad. No existe un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No hay hombre tan malo que el sacrificio de Cristo no pueda salvar. A eso Él ha venido, para dar salvación a la humanidad. Por eso Él dice, y no solamente por los nuestros, por los que ya somos salvos, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? A una parte del mundo, a un sector exclusivo, no, a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A este príncipe que había venido de noche, llamado Nicodemo, a este importante hombre le dice, la salvación no es solo para los judíos, la salvación no es solo para los sacerdotes del Sanedrín, la salvación también es para el delincuente, para la prostituta, para aquel pecador que está podrido, es para los enfermos, es para los leprosos que ustedes desprecian, la salvación es para todos. Aleluya, esa es la buena nueva de salvación. Amén. Sí, Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Santo su nombre. Aleluya. Yo de verdad que me apasiona entender este amor, la profundidad del amor de Dios manifestado para nosotros y para los que nos escuchan hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tiempo para correr a la cruz de Cristo. Hoy día hay tiempo todavía. Es el año agradable para el Señor. Si tú todavía no tienes a Cristo, hoy es el tiempo perfecto para que tengas a Cristo en tu corazón. Amén. Él te está llamando en este momento. Bendito sea el nombre del Señor.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí volvemos a lo mismo, si guardamos sus mandamientos. En otra, más adelante dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus mandamientos no nos molestan, no son un estorbo para nosotros. Al contrario, debe ser un deleite caminar en los mandamientos del Señor. Pero es que el tema es el siguiente. Yo no podía cumplir los mandamientos del Señor si no tenía primero al que me podía dar el ánimo, el que produce en mí, dice Filipenses, el querer como el hacer en mi corazón por su buena voluntad. Gloria a Dios. Sin Cristo el hombre no puede desear Amén. hacer el bien. Amén. Sin Cristo, ojo ahí, el hombre ni siquiera puede desear a Dios. Por lo tanto, yo esto se lo digo a los que nos están escuchando, si no tienes a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón y hoy día estás sintiendo el llamado, este es el momento en que Dios te está colocando en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad para que tú puedas venir a los pies de Cristo. Amén. Así es, Señor. No hay otra forma. Amén. No hay otra solución para hacerlo. No hay. La única solución es Cristo. Glorioso Señor. Amén. Gloria a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Podemos guardar todos los mandamientos? Definitivamente. No podremos guardar. Nos vamos a equivocar en algún momento. Vamos a pecar. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos. Tenemos un abogado. Fíjese, el hijo de perdición entregó al maestro, el hijo de perdición, estamos hablando de Judas, entrega al maestro con un beso y luego va, se cuelga de un árbol, se cae de la rama, se desnuca, se descabezó, murió. Sin embargo, esa misma noche, otro de sus apóstoles le niega 3 veces, habiendo dicho que era capaz de entregar su vida por él, el apóstol Pedro, y va y le niega y llora amargamente, pero luego el Espíritu de Dios le redarguye, le recuerda que en Cristo hay perdón de pecados. Él se arrepiente, se humilla y vuelve al camino. Quiso irse a sus antiguas andanzas, quiso irse a sus antiguos negocios, olvidarse de los 3 años y medio que tuvo de discipulado junto a Jesús. Pero el Señor, el Espíritu de Dios no lo permitió, porque cuando el Señor nos ha capturado, cuando el Señor nos ha seducido, cuando el Señor nos ha tomado, nunca más nos dejará solos. Gloria a Dios. Aún cuando nosotros pensemos algo distinto. Aun cuando nosotros pensemos lo opuesto, aun cuando en nuestro caminar con el Señor tengamos periodos en que parece que vamos solos y que el Señor se olvidó de nosotros y que ni los hermanos nos miran, no aparecen ni los mejores amigos en el Evangelio y estamos como guachos por la vida, pero aún ahí, en esa crisis, el Señor está con nosotros, amados. En Hebreos dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Amén. Sí, Señor. Y vaya que qué terrible debe ser para un hombre o para una mujer ser desechado, despreciado por su mamá o su papá. Aquellos que son nuestro referente de amor en la tierra. Aún habiendo perdido el vínculo amoroso más maravilloso que en términos humanos pudiéramos tener. Aún ahí, con todo, el Señor nos recoge, porque Él no nos ha desechado. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta palabra perfeccionados nos lleva al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 12 me parece que es. Quiero leerlo. Dice, leámoslo desde el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y mira el fin, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Qué es lo que dice acá? Este versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Dónde es que el Señor perfecciona a sus santos? Es, como dice Efesios, en la congregación de los santos. Es dentro de la iglesia universal, pero también dentro de la comunidad local. No puede un hombre perfeccionarse por sí mismo solo. Necesita azuzarse con sus hermanos. El hierro con el hierro se afila. Necesita tener con quien, tener compañía, tener compañerismo, con quien compartir estas verdades, con quien disfrutar el evangelio, con quien contar sus derrotas, pero también sus victorias. Necesitamos tener comunión con el cuerpo de Cristo. El que guarda, dice, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y una de las cosas, volvemos a este mismo capítulo 1, una de las cosas que se nombra continuamente es la comunión. Y para tener comunión no podemos ir solos por la vida. Yo no puedo tener comunión en mi casa, no puedo tener comunión solo allá orando en un rincón. Eso tiene que hacerlo, tiene que haber una intimidad, una vida íntima, espiritual con el Señor, en su recámara secreta donde nadie le vea. Pero luego de eso, usted necesita comunicarse con sus correligionarios, con sus pares, con aquellos que fueron tan bien rescatados como ha sido rescatado usted. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo separar, mutilar la palabra. Yo no la puedo descoyuntar, sacar un brazo, lo dejo por allá y una rodilla por acá. No. Necesito entender la palabra del Señor como una única, valga la redundancia, unidad. Una sola unidad, completa en todas sus expresiones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, amados. El Señor nos bendiga. Amén. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, es muy lacónico Juan en este texto. Debe andar como Él anduvo. Yo soy evangélico, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy reformado. No me importa tu título, amado. Me interesa ver los frutos que Dios está haciendo, produciendo en ti. No necesitamos ponernos etiquetas, amados. Nuestras obras van a hablar por sí mismas. El buen árbol por su buen fruto se ha de conocer, iglesia. Necesitamos dar frutos, que los demás, que los de afuera vean que realmente se ha producido un cambio, que el que era pendenciero ya no está peleando, que el que no decía una sola oración sin decir 3, 4 garabatos, ahora habla bien, ahora habla de corrido y se le puede entender, ya no tiene el chiste de doble sentido, la morbosidad. Y no estamos hablando de moralina barata, estamos hablando de transformaciones que el Espíritu de Dios va a producir sin forzar nada, sino que porque Él coloca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Cuántos tienen un abogado? Amén. Amén. ¿A cuántos el Señor nos defiende? Amén. ¿A cuántos el Señor nos tiene que defender cada media hora? No, pues hermano. La idea no es esa. La idea es que si pecamos, si caemos, cada día necesitamos presentarnos ante el Padre en todo momento. Necesitamos confesar nuestros pecados. Y en esa instancia, la abogacía de nuestro Señor, esta propiciación surte el efecto que tiene que surtir. Gloria al Señor. El Señor nos ayude. Amén. Para poder traer a otros por las marcas del Evangelio en nosotros. Y la principal marca del Evangelio
en nosotros será el amor. Nuestra amabilidad, nuestra buena voluntad, nuestra forma de desenvolvernos en la vida será notoria a otros, y otros querrán tener lo que tenemos nosotros porque estamos dando buenos frutos, porque andamos en sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así es, Dios. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga esta palabra. Amén. Dios bendiga estos hermosos textos en donde el Señor nos recuerda: no pequen, vayan derechitos, pero si caen, tienen abogado. Amén. Repito nuevamente lo que dije la vez anterior: no confundir pecado con los pecados, el pecado original con los pecados que nosotros podemos cometer, y no confundir, lo vamos a ver, por eso lo estoy repitiendo, porque en algún momento vamos a llegar a esos textos donde hay que hacer diferencia entre el que peca, que es lo que está diciendo Juan, si habéis pecado, y hay una diferencia contra el que practica el pecado. No confunda eso. El que practica el pecado, lo más probable es que su mente ya está cauterizada, que le da exactamente lo mismo pecar, seguir pecando, da exactamente lo mismo, y dice: yo no siento nada. Bueno, entonces algo raro hay ahí. No. El Hijo de Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, cuando peca le duele, se molesta, se enoja consigo mismo, le da vergüenza acercarse al Señor. Amén. Pero el que practica el pecado le da lo mismo, incluso es más santo que todos los santos juntos. Así que mantenga esto en mente mientras seguimos avanzando en esta primera carta juanina. Amén. El Señor bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los que nos han podido seguir a través de esta transmisión. El Señor llene sus corazones, y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, no espere mañana, no espere a la próxima semana, corra hoy día a los pies de Cristo, ahí mismo donde usted esté, arrodíllese y pídale perdón al Señor y dígale: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Y si está cerquita, lo esperamos por aquí. Y si está lejos, comuníquese con nosotros y podemos conversar, compartir, podemos ministrar y buscar por ahí donde usted vive alguna congregación de sana doctrina donde pueda ser edificado. Amén. El Señor bendiga a la iglesia, Dios bendiga la palabra del Señor hasta este momento. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por ese amor derramado en nuestras vidas, porque tú, Señor, nos defiendes, Padre, porque tú eres el que camina con nosotros, el que nos ayuda, el que nos da aliento, Señor, el que vivifica, Señor, nuestro cuerpo cansado, el que nos ayuda, Señor, en tiempos de soledad, en tiempos difíciles, cuando todo parece estar perdido, ahí está tu mano de amor manifestándose a través de nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda ser vida, Señor. Que caiga como fuego en el corazón de aquellos que la recibieron, Padre. Y que podamos atesorarla, Señor, y caminar de acuerdo a ella. Sí, bendícenos, Señor, una vez más, Padre. Glorifícate tú, Espíritu de Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.